Hola y bienvenidos a mi canal, soy Sander. Hoy les quiero hablar de mi experiencia en un internado en Argentina. eh, en los años 2013 a 2015. Quiero comenzar diciendo que esta es solo una experiencia de tantas que hay de personas que han asistido a la misma escuela que asistí yo. Éramos más de 300 chicos o alrededor de 300 chicos. Así que mi experiencia solamente es única, digamos. Eh, es una sola realidad y no es la realidad de todos los chicos que fueron a esa escuela, ni de los que están yendo a esa escuela, ni de los que van a ir a esa escuela en un futuro. Porque es una escuela que sigue funcionando y que viene funcionando hace como 100 años ya. Eh, dato de color. La escuela fue fundada el mismo día que nací yo, pero en 1925 me parece. Yo nací en el 2000. Más o menos. Les aviso que el video va a estar dividido en partes, así que mi experiencia va a estar más a lo último del video, mientras que al principio voy a contar cosas como si me obligaron a ir a la escuela o si elegir yo, cómo es que llegué ahí, cómo era un día normal en la escuela, ese tipo de cosas. Bueno, comencemos. ¿Decidí ir yo o me obligaron a ir a la escuela? Yo decidí ir a la escuela. ¿Por qué? Porque yo venía de una escuela primaria donde me hacían mucho bullying mis compañeros de los últimos años específicamente. Entonces, cuando mis viejos me dijeron, che, vos querés irte a un internado en el medio del campo, lejos del pueblo, lejos de toda esta gente, yo dije, joya, sí, pensando que iba a liberarme del bullying, pensando que iba a tener amigos nuevos, iba a comenzar de nuevo, iba a poder ser otra persona distinta adentro de esa secundaria. Spoiler alert, no fue del todo así. A esa escuela ya asistían mis dos hermanos. Ya habían asistido, ya habían terminado la escuela. Mi hermano había dejado en quinto año esa escuela para pasarse a otra escuela y mi hermana terminó la escuela ahí. Nuestras experiencias son muy distintas entre los tres. No sé cómo es que mis padres conocieron la escuela y dijeron esta va a ser la escuela de nuestros hijos, pero la razón por la que querían que vayamos a esa escuela es porque era una escuela privada. No por ser privada, pero era una escuela que era muy buena a nivel académico, en comparación con las escuelas que había en mi ciudad, en mi pueblo. Y ahora, yo habiendo ido a ambas escuelas, habiendo asistido a esa escuela en el campo y habiendo asistido luego a una escuela pública en mi pueblo, puedo atestar que sí era mucho mejor la educación de mi otra escuela que de la escuela en la que terminé el secundario. Pero bueno, cosas de la vida, prefiero igual mil veces el público que el privado. Entonces, se suponía que ir a esa escuela me iba a cerrar por todos lados. ¿Por qué? Porque me iba a alejar del bullying y porque iba a tener un mejor rendimiento académico. Se supone que me iba a ir bien, se supone que iba a ser feliz, se supone que mi futuro iba a brillar, pero no todo es como parece. Como era un día normal en mi escuela internado privado acá en Argentina, en el interior del país. Nosotros asistíamos a la escuela el lunes temprano a la mañana y nos íbamos el viernes a la tarde. O sea que estábamos toda la semana ahí, dormíamos ahí, comíamos ahí, nos duchábamos ahí, íbamos al baño ahí, estudiábamos ahí, todo ahí. Toda la semana. Yo solamente pisaba mi casa los fines de semana. Viernes a la tarde, sábado y domingo. Y el lunes temprano a la mañana me iba a la escuela. En esa escuela asistían chicos de todo el país e incluso de otros países, porque es una escuela muy buena. Un día normal, nosotros nos levantamos alrededor de las 6:30 de la mañana, nos ponían música para despertarnos, nos preparábamos, nos lavábamos los dientes, hacíamos la cama, nos vestíamos y después íbamos a la cafetería a comer. La cafetería era más o menos como una cafetería de los Estados Unidos, nada más que nos dividían en primero, segundo y tercero y en cuarto, quinto y sexto. Y la otra diferencia que había con una cafetería normal en Estados Unidos es que no había una barra donde vos podías elegir la comida que ibas a comer, sino que había un agujerito en la pared que conectaba la cafetería con la cocina y ahí las chicas de la cocina te daban una bandejita para que vos lleves a tu mesa y te dividías la comida en la mesa con el resto de tus compañeros. Pero la estructura era similar. Había una habitación muy grande llena de mesas y sillas para que los chicos pudieran comer. Ahí desayunábamos, luego de desayunar nos íbamos a estudiar tipo 8 de la mañana hasta más o menos las 12 del mediodía,
donde íbamos a comer. Luego teníamos un recreo en el que por lo general hacíamos algo de ejercicio, jugábamos deportes, hacíamos mucho vóley y mucho fútbol también. Em, Luego íbamos de nuevo a cursar otras 4 horas. Eso íbamos a cursar o íbamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en la escuela había trabajo. No me acuerdo cómo le llamamos el trabajo, no le llamábamos trabajo, le llamábamos de otra forma. Pero era esencialmente trabajar, porque era una escuela agrotécnica. Entonces había distintos ámbitos para trabajar. Para trabajar tenías el vivero, apicultura, el gallinero, ganadería, la industria, que básicamente era la producción de quesos y dulce de leche, el chacinados, que era la producción de chorizos y ese tipo de embutidos. Depende del año en el que vos estabas, dependía de qué área ibas a trabajar. Los de primero me parece que trabajaban en la huerta y en la apicultura. Y después, a medida que ibas avanzando en los años, ibas yendo a áreas un poco más difíciles o un poco que requerían más habilidad o más madurez para trabajar. Después de cursar o trabajar, lo que hacíamos era merendar. Después teníamos otro recreo, que también jugábamos mucho al vóley, mucho al fútbol, hacíamos mucho ejercicio. Y también nos bañábamos en ese recreo. Todo lo que yo tenga para decir sobre las duchas y los baños lo voy a hacer en otro segmento del video, un poco más adelante, porque es espectacular, van a querer saber. Pero nada, básicamente nos bañábamos. Y también, luego de bañarnos y luego de que se terminara ese recreo, íbamos a estudio. El estudio eran 2 horas en donde teníamos que ir a un aula, nos teníamos que sentar, teníamos que estar callados y teníamos que estudiar o hacer los deberes. Si vos no tenías que estudiar ni hacer deberes porque ya los habías hecho otro día, te tenías que quedar en silencio, sentado. Yo por lo general lo que hacía era o leer algún libro o escribir o dibujar. Porque si no, no tenías teléfono ni nada, perdías la cabeza si no hacías algo interesante. Así que nada, tenías esas 2 horas de estudio, luego la cena, luego de la cena otro recreo donde nos entregaban los teléfonos. ¿Por qué? Porque los teléfonos nosotros no los teníamos. Nos lo daban todos los días a la noche 1 hora para poder llamar a nuestra familia, para poder mensajear, para poder mirar nuestras redes sociales. Y nada más. ¿Por qué? Porque teníamos que entregar el teléfono el lunes a la mañana a la gente que nos cuidaba ahí adentro. Y ellos nos entregaban el teléfono el lunes a la noche, el martes a la noche, así toda la semana. Y luego nos los devolvían el viernes a la tarde para que nos llevemos a casa. Luego de ese recreo, que duraba más o menos 1 horita, nos íbamos a dormir. Nos íbamos a dormir temprano, yo creo que tipo 9:30, 10, para poder levantarnos al otro día muy temprano. Y hacer todo de nuevo toda la semana. ¿Dónde dormíamos? Es otra pregunta que yo creo que es interesante contestar. Bueno, dormíamos en unas residencias. ¿Qué es una residencia? Es básicamente una habitación enorme, con muchas camas cucheta, con un baño y con una habitación privada. Ahora les explico cada cosa. Las residencias se dividían en mujeres y varones. Las residencias de mujeres se dividían en primero, segundo y tercero. Había una residencia entera para todas las chicas de primero, segundo y tercero, y había otra residencia para todas las chicas de cuarto, quinto y sexto. También había una residencia para todos los chicos de primero a tercero y otra residencia para todos los varones de cuarto a sexto. Así que estábamos divididos y había como 4 residencias más o menos por tipo adentro de la escuela. Ahora, ¿por qué había una habitación privada adentro de las residencias? Era para las personas que nos cuidaban a nosotros. Cada residencia tenía 1 o 2 personas, por lo general 2 personas. Si era una residencia de chicas, había 2 chicas. Si era una residencia de varones, había 2 varones por residencia cuidándonos a nosotros. Entonces dormían con nosotros, pero en una habitación privada al lado o adentro de nuestra habitación. Por lo general eran personas jóvenes y bastante copadas, muy inteligentes, muy buena onda, y podías ir a ellos si tenías cualquier problema. El baño constaba de muchas duchas, alrededor de 10 duchas más o menos, muchos cubículos de baños y muchas bañas. Y ahora sí viene la pregunta de cómo hacíamos para ducharnos y para ir al baño. Esto es espectacular. Para ducharnos, como éramos más de 50 personas por residencia y había pocas duchas, teníamos que ducharnos y tardar no más de 5 minutos cada uno. En la residencia donde estábamos nosotros,
Y dentro de los 3 años que yo estuve dentro de esa escuela, dentro de mi residencia lo que hacían eran abrirte la ducha, la cortina de la ducha, si es que tardabas más de 5 minutos en bañarte. Lo cual era un poco traumático. No lo voy a negar, pero a mí nunca me pasó porque yo siempre tardaba menos de 5 minutos en bañarme. Para ir al baño era más tranquilo porque había mucho más baños y aparte porque no íbamos todos al baño al mismo tiempo. No era como la ducha que teníamos que bañarnos en cierto horario sí o sí. Pero, como estaba lleno de chicas de 13 a 15 años que eran muy inseguras, siempre que vos ibas al baño a hacer del 2, siempre había alguien que gritaba, ay no, qué olor, que no sé qué, que me vas a cagar acá en el baño, lo que sea. Entonces vos, por lo general, si eras muy inseguro, evitabas mucho ir al baño, como yo. ¿Qué hacía yo? Iba al baño una vez por semana, por lo general iba al baño los miércoles. Eh, y sí, mis destinos estaban hechos mierda. Me dolía mucho la panza toda la semana porque no podía ir al baño y trataba de ir siempre en un horario donde no había casi nadie en el baño. O muy temprano en la mañana o muy tarde por la noche. ¿Era todo malo y traumático en la secundaria esa? No. ¿Por qué? Porque teníamos los días miércoles. ¿Qué pasaba los días miércoles? Pasaba que comíamos comida chatarra por primera y única vez en la semana. Comíamos por lo general hamburguesas con papas fritas o pizza. Y veíamos alguna película o algún video o poníamos música en la residencia y nos poníamos a bailar o lo que sea. Eso eran los miércoles, que eran los días especiales, que no íbamos a la cafetería, sino que comíamos adentro de la residencia, permitiéndonos ver alguna peli y hacer recreación, más recreación de la que teníamos permitida en la semana. Y también algo interesante es que todos los años, por curso, te ibas de campamento una vez por año. Dicho sea de paso, en uno de esos campamentos me perdí en un monte con un grupo de amigos. Nos encontraron rápido igual, pero fue divertido y fue una buena anécdota. Ahora sí, hablemos de mi experiencia. Mi experiencia al principio fue bastante buena. Yo fui muy feliz y muy contento de esa escuela, a ese internado. Fui porque quise. Y al principio hice varias amigas. Tenía un grupo de amigas. El primer año la pasamos re bien, tranqui, chill. Ahora, el segundo año no fue tan así. El segundo año me comenzaron a excluir. Y comenzaron a hacerme bullying las chicas con las que yo era amiga. Porque en ese tiempo yo era una nena. Yo vivía con las chicas porque no había transicionado todavía. Y yo creo que un poco... nunca tuve una explicación de por qué me hacían eso ellas, de por qué me hacían bullying de repente de un día para el otro y me empezaron a excluir de un día para el otro. Pero yo supongo que es porque se daban cuenta que más o menos algo raro había conmigo, que yo era queer, que yo era... En ese momento era lesbiana. No sé, como que se daban cuenta para mí que algo raro, raro entre comillas, había y no les cabía. Porque era una escuela muy religiosa y una escuela en donde no existía una sola persona queer. O sea, no existían directamente dentro de esa escuela ni los de sexto, ni los de primero, ni los profesores, ni las personas que nos cuidaban, nadie. Entonces parecía que las personas trans o las personas queer o LGBT o lo que sea no existíamos. Entonces, donde dabas algún indicio de que eras así, medio te excluían la gente. Creo que fue por eso. Ahora, puede haber sido por otra cosa, no sé, sí, seguramente yo nunca les pedí una explicación de por qué me hicieron lo que me hicieron. Pero en fin, me hicieron banda de bullying al punto en el que a los 2 años de bullying la escuela lo que hizo fue hablar con mi familia. Yo ya había hablado con mi familia y les había pedido que por favor me saquen de esa escuela. Había hablado con mis papás incontables veces. Ya estaba harto de hablar con mis viejos porque yo en ese momento de tanto bullying que me habían hecho había desarrollado un trastorno alimenticio restrictivo y compensatorio. Y había comenzado a autolesionarme. De hecho, me autolesionaba hasta en clase, en las mismas clases, tipo, con los profesores ahí presentes y mis compañeros y todo. Pero nadie nunca se daba cuenta igual, así que era el típico niño depresivo. Pero pasa que genuinamente estaba muy mal. Eh,
al punto en el que se dieron cuenta las autoridades de la escuela, hablaron con mi familia y les dijeron que yo no me estaba adaptando y que lo mejor para mí era salir de esa escuela. Y gracias a Dios, mis viejos escucharon a la escuela y dijeron, abrieron la cabeza por primera vez en 2 años y dijeron, bueno, no puede estar más acá esta personita en esta escuela, y me cambiaron a la escuela pública del pueblo. Gracias a Dios, porque si no, no hubiera sobrevivido estando adentro de esa escuela 24/7, todos los días de la semana, bueno, casi todos los días de la semana, 24 horas al día con mis bullies. No es una experiencia muy linda que digamos. En fin, si tienen alguna otra duda o alguna pregunta, algo que quieran saber, háganme preguntas acá abajo. Voy a tratar de responderlas en otro video, si es que me hacen preguntas. Si no me hacen preguntas, joya. Pero nada, me pareció interesante porque me di cuenta que no hay ningún video de nadie hablando sobre su experiencia de cómo es transitar una escuela pupila, ni siquiera pupila, una escuela internado, agropecuaria y religiosa. Acá en Argentina, por lo menos, no he visto. Y me pareció interesante ponerlo ahí afuera como para que la gente sepa cómo es una experiencia de tantas. Obviamente hay gente que la ha pasado mucho mejor que yo, gente que ama esa escuela, gente que la ha pasado seguramente peor que yo. Pero eso, es una experiencia entre muchas y me gustaba compartirla. Muchas gracias por prestar atención. Si llegaste hasta acá, muchas gracias, en serio. Y nos vemos en otro video. Chao.